Un segundito, ¿eh? Se llama Vocalist. De Sergei Prokofiev. De Sergei Rachmaninoff. El Vocalist. Esta pieza, compuesta por Sergei Rachmaninoff, fue originalmente pensada para ser cantada en lugar de tocada, usando solamente una vocal, de ahí el nombre Vocalist, como de vocal. El estilo compositivo de Sergei Rachmaninoff tiene mucha influencia de la música litúrgica de la Iglesia Ortodoxa rusa, quienes se centran en el misticismo en la religión. Además de eso, Rachmaninoff es considerado un músico romántico tardío, con influencias como Tchaikovsky y Liszt. Entonces lo que hay que saber de esta pieza que vamos a interpretar ahora, el Vocalist, es que es una pieza que se cantaba originalmente. Llegaba un cantante y hacía usando solamente una vocal, y luego ya varios músicos la interpretamos en instrumentos, pero originalmente era cantada. Rachmaninoff tiene mucha influencia de iglesia. Él era creyente y atendía a las liturgias de la iglesia ortodoxa, que es más bien mística, no es como la católica que tenemos aquí en México. Él era de Rusia, y en Rusia es una iglesia ortodoxa y es más bien mística, son vigilias muy largas, en toda la noche cantando y todo, entonces tiene como cierto índole espiritual, ¿no? Pues bueno, vamos a interpretar ahora la canción Vocalist. La encuentro porque está por aquí. Si tienen alguna duda, por favor, siéntanse libres de preguntar.
bien, la siguiente pieza que tenemos es una pavana, se llama, y el compositor es Foré. Ah, no, es cierto, Ravel. Ravel, es que su maestro fue Foré, justamente. Bueno, la pavana es una pieza más bien renacentista, o sea, de hace 500 más o menos años, y se tocaba en las cortes de los palacios de la gente noble. Era una danza elegante, pausada, lenta y con mucho brío, con mucho honor. Eran danzas que se bailaban como los reyes y las reinas en ese entonces, ¿no? Ahora, lo que hace Foré es ponerle un nombre un poco imaginativo. ¿Cómo se dice en francés? Es que Mario habla francés. ¿Cómo se dice en francés, maestro? ¿Cómo se dice qué? El ¿Cómo nombre se dice de- quoi? la pavana de... Pavane. Pavane sur Pavane, excusez-moi. une enfant de fonte. Es la pavana para una infanta muerta. Y esto es importante, el título es importante porque infanta no quiere decir solamente niña como aquí las muchachitas, sino que una infanta es un título nobiliario, es de nobleza. Una infanta es, por ejemplo, la hija de un rey o la hija de un príncipe, es una infanta en las casas reales, ¿no? Entonces, Foré lo que imagina un poco es una escena, no se la compuso a nadie, no hay ningún personaje histórico que sea esta infanta, no habla de ninguna niña en específico, pero sí plantea toda una especie como de escenario imaginativo, ¿no? Entonces dejamos volar la imaginación como algo muy sentimental, muy melancólico, triste, porque se la dedicó a una niña que no existe, pero pues bueno, el título es Pavana para una infanta muerta. Bueno, el título Pavana viene precisamente de pavo, del animal, del ave, y asemeja un poco a las plumas de la cola de un pavo real, porque es muy elegante, muy vistosa, ¿no? Eso es un poco lo que quiere decir el título Pavana. Y por último, déjenme encuentro dónde viene exactamente lo que quiero decirles de esta... acá. Dice Ravel, la evocación de una pavana que una pequeña princesa hubiese bailado en alguna corte española. Eso es lo que Ravel se imagina con esta pavana, ¿no? Ravel fue alumno de Foré, que también compuso una pavana muy famosa, no vamos a tocar esa, pero esta es de Ravel, para una infanta muerta.
Bravísimo. Bravo. Si tienen dudas o así, por favor, siéntanse libres. Esta es muy bonita, la que viene es sumamente bonita. Bueno, les platico rápidamente. El cisne es la siguiente pieza que vamos a tocar. Ya alguna vez le he tocado aquí antes, pero bueno, se las platico nuevamente. Además, hoy tenemos el privilegio de tener al maestro Armando que me acompaña, porque las otras veces vine solo. Y bueno, el cisne es una pieza que está dentro de otra pieza, como Inception, ¿no? Es un pedazo de una pieza más grande que se llama El Carnaval de los Animales, ¿no? Y entonces en El Carnaval de los Animales, el compositor Camille Saint-Saëns, francés, va como pintando animales con la música. Entonces está, por ejemplo, el elefante, y les toco un cachito del elefante, para que se den una idea de lo que van a oír ahorita con el cisne. ¿Cómo empieza? Que no es es todavía uno más grandote, ¿no? Entonces ese es el elefante del Carnaval de los Animales. Este que vamos a tocar nosotros es el cisne. Entonces es otra idea. El cisne, cuando se mueve en el agua, pues va dejando así un rastro muy bonito, ¿no? La pieza que tocamos hace ratito, antes a esta, la pavana de Ravel, y esta que vamos a tocar ahorita son parte del mismo movimiento artístico que se llamó impresionismo. Y el impresionismo en el arte lo que hace precisamente es crear imágenes, impresiones, sensaciones, perfumes. Es como una especie de retrato que me habla, pero no es una forma exacta, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la impresión que nos deja la pieza que estamos escuchando o el cuadro que estamos viendo. También hay cuadros, pinturas impresionistas. Entonces todo esto nos pinta una imagen. Aquí en el cisne van a escuchar muy claramente cómo el cisne se mueve a través de las olas. Mira, maestro, ¿puedes tocar los primeros compases? Eso que hace el piano son las olitas, ¿no? Del lago en donde está el cisne. Y ahorita va a empezar el cello, que es precisamente el cisne, ¿ok? Ahí les va, el cisne de Camille Saint-Saëns.
Sí, 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 sí. Bueno, la siguiente pieza que tenemos en programa, déjenme, consigo aquí mis hojitas. Un segundito, esto está aquí todo hecho un relajo. Acá está. Muy bien, la siguiente pieza que les vamos a presentar es una pieza de una ópera que se llama Orfeo y Eurídice. ¿Alguien conoce el mito de Orfeo y Eurídice? ¿Nadie lo conoce? Solo lo de dormir en los brazos de mujer. No, ese es Morfeo. No, Ese es Orfeo, no, Orfeo y Eurídice. ¿No lo conocen? No. Bueno, les voy a decir un poquito de la historia, ¿vale? Se los voy a leer porque lo escribí bastante. Yo no soy muy bueno hablando en público, es mejor que lo lea. Dice, Orfeo y Eurídice, la danza de los espíritus alegres. Es la pieza que les vamos a presentar, la danza de los espíritus alegres. El mito de Orfeo y Eurídice se remonta a la antigua Grecia y trata acerca de Orfeo, hijo de Apolo, y de una musa llamada Calíope. Orfeo tenía una capacidad musical tan grande que se dice que podía domar bestias y hacer que los árboles se movieran tocando su cítara, que era una especie de arpa. Orfeo se enamoró profundamente de una ninfa llamada Eurídice, quien fue mordida por una serpiente y perdió la vida. Al ver la profunda tristeza de Orfeo, los dioses le permitieron que descendiera hasta el inframundo para rescatar a Eurídice y llevarla consigo de regreso al mundo de los vivos, con la condición de que en el camino de regreso no la voltease a ver hasta que hubieran salido completamente del inframundo. Entonces muere Eurídice porque la muerde una serpiente y Orfeo está destrozado, hasta no, ¿cómo puede ser el amor de mi vida? Se murió, y los dioses se apiadan de él y le dicen, bueno, órale, ve y rescátala al inframundo. Entonces ahí va Orfeo al inframundo y dice, mientras descendía al inframundo, Orfeo tuvo que enfrentarse con Cancerbero. ¿Alguno vio Hércules, la película de Hércules? ¿Se acuerdan del perro grandote de 3 cabezas? Ese es Cancerbero, que era el guardián de la puerta hacia el infierno, bueno, hacia el inframundo. Pero Orfeo, logra hacer que se duerma con su cítara y logra entrar en un lugar de eterna paz, conocido como los Campos Elíseos, en donde de lejos ve a Eurídice. Es aquí en donde la ópera de Gluck, el compositor de la pieza que vamos a tocar, suena esta melodía que representa la eterna paz y descanso de los espíritus del inframundo. Al final, Orfeo no logra aguantar la tentación de voltear a ver a Eurídice y se da la vuelta. ¿Quieren saber qué pasa después? Vean la ópera. ¿Cómo que se llama la plata? No les voy a arruinar la historia, el final de la historia. Es una ópera muy bonita. Hay muchas versiones. La que nosotros vamos a tocar es la de Gluck. Se escribe G-L-U-C-K, Gluck. Y bueno, es una pieza muy bonita. Entonces es en el momento en la ópera cuando Orfeo ya vence a Cancerbero, lo duerme y entra en los Campos Elíseos, que es descrito como un lugar lleno de flores, paradisiaco, donde están los espíritus descansando por la eternidad. Y ahí entra de repente Orfeo y ve a Eurídice y oye esta música precisamente. Y Gluck es alemán. Gluck es alemán, sí. Entonces se llama Orfeo y Eurídice. Orfeo y Eurídice es un mito griego. Ah, está en el libro, ¿verdad? Sí. La ópera se llama igual. Orfeo y Eurídice, sí, de Gluck.
musiquita, pero es como una especie de intermedio en la ópera. El intermedio es una especie de pasaje musical en donde aprovechan los técnicos para mover el escenario, los actores para cambiarse, y suena un poco solo música. Y es la escena cuando entra al paraíso. Entonces es una escena como muy bonita, es música muy bonita. Originalmente la melodía la toca una flauta, entonces es muy etéreo también eso. Y de lo bueno es poquito, ¿no? De hecho, ahorita también les vamos a dar algo muy bueno. Bueno, vamos a tocar una canción más antes de un breve intermedio y volvemos al romanticismo, perdón, al impresionismo. Volvemos al impresionismo. No era impresionista. No, totalmente No, clásico. Ravel Ravel, Fauré, Debussy. Digamos, la música se divide en épocas. Del 1650 al 1750, o sea, 100 añitos, empieza el barroco tardío y comienza el clasicismo. El clasicismo empieza de 1700 a 1750, pero se van confundiendo un poco las obras. Pero digamos, 1750 es clasicismo total. Gluck es parte de esa generación. Luego viene un monstruo que todos conocemos que se llamó Ludwig van Beethoven, que llegó a romper todas las reglas con la novena sinfonía y hacer un estruendo así bestial y a decir, lo importante son los sentimientos y me vale gorro la técnica y me vale gorro cómo se escribía, yo quiero expresar. Y empieza una nueva época a partir de 1800 que se llamó el romanticismo. Ajá. El romanticismo son los sentimientos, el ir a lo profundo del corazón, lo más bruto, lo más profundo, lo más denso, eso es todo el romanticismo. El amor más etéreo, perfecto, todo eso es el romanticismo, los sentimientos. Y luego se cansan del romanticismo y por ahí del 1900, 1920 empieza este movimiento que se llamó el impresionismo, que ya no son los sentimientos, sino ya son los perfumes, la impresión que te da, por ejemplo, los colores, exactamente, ¿no? Hay un cuadro muy famoso de Claude Monet, que es una catedral, y entonces pinta la misma catedral, pero con diferentes luces. Una a las 3 de la tarde, otra a las 8 de la noche, otra a las 6:30, y así. Entonces va pintando las impresiones que le da la luz de la misma fachada de una iglesia. ¿Me explico? Todo eso se llama impresionismo. Y luego ya viene lo moderno, que ya es ininteligible, ya no se entiende nada. Pero esto todavía se entiende. Entonces, Y luego vino el reggaetón. y luego ya viene el reggaetón. Entonces, de Debussy vamos a tocar una pieza que se llama Romance, que precisamente habla del amor un poco, ¿no? Es inspirada en un amor. Romance de Claude Debussy. ¿Listo?
No, ya es totalmente impresionista. Todos ellos vienen de la escuela del romanticismo, porque los anteriores, todos sus profesores eran románticos. Entonces ellos aprenden a hacer el lenguaje del romanticismo, aprenden a escribir con las reglas románticas, pero desarrollan un nuevo lenguaje. ¿Qué es esto? Como atmósferas, ¿no? Como que no se sabe nunca en dónde estoy, como que estoy pisando nubes, ¿no? Eso es el impresionismo. Beethoven sí era Beethoven fue clásico, pero abrió el romanticismo. Después primero de los románticos. Sí, pero se le define como un músico clásico que empieza el romanticismo. Clásico. Sí. Bueno, 10 minutos. Si pasan por aquí nomás, mucho cuidado con el micrófono, ¿vale? Ahora voy a buscar una bueno, ya van a ser mis circulares. Pero sí me gusta. Pero son grabadas. Pero no en vivo. Yo no sabía. Yo no sabía por el café. Ahora sí ya quedó. Ahora sí ya traigan el café. Dígame.